Buenos días a todos, mi nombre es Joan Augusto Díaz Buitrago, yo soy el tutor de inglés B1 en la parte de INVIL y en este caso vamos a trabajar el tema de los comparativos y los superlativos. Esta tutoría va dirigida a una población de estudiantes del grado B1, edades entre los 18 y los 50 años. Ya se sabe que en este caso la modalidad es virtual, así que pues esto que vamos a hacer va a ser de esta misma manera, se va a entregar de esta manera para entender y comprender este tema como tal. Entonces, nos vamos principalmente con los comparativos y los superlativos. Prácticamente un comparativo sirve, pues como su nombre lo indica, para comparar. ¿Pero qué se comparan? En este caso podemos poner diferencias, cualidades o cualquier otra cosa dentro de un objeto y el otro. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir esta billetera. Entonces, esta billetera es más grande que otra billetera que tengo, por ejemplo. O en este caso, perdón el micrófono, digamos yo tengo unos libros acá, entonces yo puedo decir, no sé si se ve, sí, digamos, este libro es más interesante que este libro, ¿sí? O este libro es tan grande como el otro libro, entonces eso es lo que hace un comparativo. Ahora el superlativo como tal se hace para hacer sobresalir algo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo un libro que es, vamos a suponer que yo tengo 100 libros y yo puedo decir, estos dos libros son los más interesantes que he leído, por ejemplo. O puedo decir, aquí tengo un producto de la canasta familiar, de algunas personas que cuidan de aseo que son Listerine, y podría decir, este Listerine es el mejor de todos los que he comprado. O sea, entonces prácticamente yo ya tengo una referencia de la cantidad de productos que he comprado y pues a qué ese era el mejor. También puedo decir, este desodorante como tal es el más malo que he probado. Porque digamos que los superlativos se pueden hacer tanto de manera positiva como de manera negativa. ¿Sí? Cuando yo puedo hacer sobresalir algo por bueno o por malo. Entonces, ¿cuál es el propósito del aprendizaje? Pues prácticamente es identificar correctamente el uso de estos comparativos, tanto de comparativo como de superlativo, en todas las oraciones del inglés y pues usarlo, que es lo primordial. Entonces, aquí en este caso, para entrar un poco más en materia, vamos a ver estas imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, la imagen de la izquierda, que es esta que está aquí, ¿en qué se parece a esta o qué similitudes tiene o esta qué tiene diferente a esta y así sucesivamente? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, la casa de la izquierda, aquí donde está el puntero del mouse, esta casa es más pequeña que esta. Entonces, si ven ahí estamos haciendo una comparación de una cosa con otra. La casa de abajo es inmensa y lo mismo la de la parte superior derecha. Entonces podríamos también decir, la casa de la izquierda es la más pequeña de las tres casas ahí, de las tres casas en su totalidad. O podría decir yo también, la casa de abajo, de la foto de abajo, es la más grande de todas las casas que están en la pantalla. Entonces, si se fijan ustedes, lo que es comparar es algo muy común, es muy cotidiano. Nosotros siempre estamos haciendo comparaciones. Si uno va al supermercado, uno compara precios. Entonces, en este lado, este producto es más barato que en otro lado. Este producto está tan barato como en otro lado también. ¿Sí? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, entre estas dos imágenes de la parte derecha, superior derecha y la parte de abajo, la casa de abajo es tan grande como la casa de arriba a la derecha, podría decirlo, porque son ambas casas grandes. Obviamente la de abajo es mucho más grande, pero entonces en este caso, como a manera de ejemplo, pues nos podemos dar cuenta que podemos tomar digamos, los ejemplos así como tal. Adicional a esto, los superlativos, como les dije anteriormente, hacen constar algo por la parte, digamos, de superioridad o de inferioridad. La casa es la más pequeña de todas, eso es inferioridad, y la casa de abajo es la más grande de todas, superioridad. ¿Sí? Podría decir, no sé, los techos de la casa pequeña es igual de gris al de la casa grande. Entonces sería exactamente lo mismo. Eso sería como the tiny house roof, que es techo, is as gray, o sea, es tan gris as the picture below, as de la imagen de abajo, ¿sí?
Entonces nosotros podríamos hacer eso. Esas son las formas de nosotros poder encontrar las comparaciones y los superlativos en una oración. En este caso, pues yo hice personalmente este ejemplo. Aquí estoy explicando absolutamente todo. Aquí estoy utilizando ya el inglés como tal para que se entienda en su contexto. Entonces, en este caso, yo tengo un comparativo. Tenemos que tener unas reglas en específico. Estas reglas las voy a dejar para la actividad siguiente. Pero así a grosso modo, por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros hacemos los comparativos dependiendo, digamos, el tamaño de las palabras, ¿no? Nosotros utilizamos more en un comparativo cuando son adjetivos largos, long adjectives. Si ustedes se fijan, yo tengo en colores todo, en la parte de la izquierda aquí donde dice comparative, aquí van a tener todos los colorcitos y van a poder asociarlos más fácil. Entonces, por ejemplo, si un adjetivo tiene dos o más sílabas, nosotros le añadimos la palabra more, o sea, que es más, in front of to create a comparative form, o sea, enfrente para crear la parte comparativa. Por ejemplo, que decíamos este producto, este Listerine es más caro, o sea, more sería más, sería caro, es como, en este caso, expensive, entonces more expensive than other products like this one, ¿sí? Otros productos como este. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es fijarnos si realmente tiene dos o más sílabas. Si yo digo expensive, es expensive, son tres sílabas, obviamente se cumple la regla y le tenemos que añadir more. Yo no puedo decir expensiver, no porque no entra dentro de la regla. Si en caso nosotros vamos a utilizar ER al final de este adjetivo, recuerden que los adjetivos son características de algo, por ejemplo, la casa azul. Azul es la característica de la casa, ¿sí? El perro blanco, entonces blanco es la característica del perro. Entonces, en este caso, ¿qué nosotros hacemos acá? Si el adjetivo tiene solo una sílaba o tiene dos, pero en la segunda tiene una Y o la Y, como la llamamos en Latinoamérica, nosotros agregamos ER al final para crear el comparativo. Entonces ya no le agregamos more, sino le agregamos ER. Por ejemplo, si se fijan acá en el segundo ejemplo que tengo, dice George is heavier. Si se fijan, en paréntesis está el adjetivo normal, que sería heavy, que es heavy. Aquí, heavy. Son dos sílabas, o sea, está dentro de la regla. Y curiosamente la última sílaba, que es V, lleva la Y. Entonces, en ese caso, nosotros la sustituimos y la cambiamos y le ponemos el ER. Entonces nos crea George is heavier than Marcos. O sea, como que George es más pesado que Marcos. ¿Sí? Entonces, esto a grosso modo. También hay unos comparativos que son irregulares. Y en este caso, digamos que en el inglés tenemos que tener en cuenta estos irregulares que son, por ejemplo, good. Nosotros decimos es bueno y no decimos buenor. Nosotros decimos más bueno. Pero resulta que en el inglés no se dice, digamos, good para bueno, pero no se dice gooder. ¿Sí? O more good. Se dice better. ¿Sí? Lo de bad es worse. Far, further. Y así sucesivamente. Y hay otro tipo de comparación, ya aquí para cerrar esta parte, que es la de es una comparación más que todo como igualitaria. Es como yo digo, yo soy tan inteligente como tú, ¿sí? Entonces me estoy comparando contigo, pero ninguno de los dos es más inteligente que el otro. Aunque bueno, la inteligencia no se puede medir, pero para fines del ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, eso está en la parte inferior izquierda, yo pongo el comparativo. I am as tall as my brother. O sea, yo soy igual de alto o soy tan alto como mi hermano. No estoy diciendo que él sea más alto o que yo sea más alto que él. Estamos poniéndonos como iguales. Entonces es una forma de compararnos en lo que es la parte de igualdad. Y ya lo que es el superlativo pasa exactamente lo mismo. Nosotros utilizamos the most cuando son adjetivos largos, igual dos o más sílabas le ponemos the most. Si los adjetivos son cortos, igual que en el anterior, una sílaba o dos y al final tiene y, en vez de poner er como en el comparativo, vamos a poner est. Entonces la est va a quedar como, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que dice is the shortest. Short es corto. Como vamos a decir lo más corto, estamos diciendo que de todas las rutas, una es la más corta de todas.
Entonces decimos the shortest, o sea, la ruta más corta al estadio, ¿sí? Entonces esta es la ruta más corta para el estadio. Y al igual, también existen unos irregulares, como el de good, que es bueno, y decir best es como el mejor, ¿sí? Entonces, uno no dice el más bueno, uno dice es el mejor. Entonces también pasa en español. Aquí en el inglés es lo mismo. Algo malo, lo peor. Entonces, algo bueno, lo mejor, algo malo, lo peor. Entonces queda como good, best, bad, worst, y así sucesivamente. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Quiero que lo hagan ustedes. Y es un aprendizaje significativo. Esto les va a ayudar muchísimo. Ya entendieron, digamos, a grosso modo que es una comparación. Y en esta parte van a trabajar lo que es la cuestión colaborativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, ustedes van a agarrar un espejo. Pueden utilizar si quieren el celular con la cámara frontal. Y ustedes se van a mirar a sí mismos y se van a comparar con otra persona. Puede ser un compañero aquí del aula, con un amigo, con su mamá, con su papá, con las personas que sean. Lo van a hacer y luego le van a pedir a esa persona que lo compare con una caricatura. Por ejemplo, que te compare, no sé, aquí tenemos muchas caricaturas. Entonces, vamos a hacer, yo hago el ejemplo. Yo me comparo y digo, yo soy más blanco que mi amigo, yo soy más gordo, yo soy más flaco, etc. Y ahora yo le digo a mi amigo, vamos a poner un nombre, Juan. Juan, por favor, compárame a mí con una caricatura. Entonces él puede decir, tú eres tan terco como Homero Simpson, por ejemplo. O tú eres tan bonito o tan feo como X o Y personaje. Entonces ustedes tienen muchos personajes. La idea es que ustedes utilicen esto a manera, digamos, de mofa o de burla, pero que se den cuenta realmente lo fácil y sencillo que se vuelve todo este tema tan complejo de las comparaciones. Entonces aquí lo resumimos a grosso modo, pero esta explicación es súper sencilla, es lo mejor que se puede hacer. Es así como dicen, lo más interesante es hacerlo tan sencillo, estamos utilizando superlativo. Y cuando ustedes terminen esa parte, yo voy a tomar a uno de ustedes y lo voy a comparar con otro compañero. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar aquí a Juan y lo voy a comparar con Carlos. Luego Carlos se va a comparar con otra persona y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer como una línea, un círculo, hasta que lleguemos otra vez hacia mí, hasta que el último estudiante me tenga que comparar a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar características. De pronto es más ojón, es más calvo, es más gordo, es más flaco. Obviamente todo basado en respeto. Si se llevan confianza pueden hacerse chistes, no importa, no pasa nada, siempre y cuando la otra persona lo permita. Pero en sí es a buscar muchas características. Pueden ser características físicas, que son las más fáciles, o también pueden ser características, digamos, subjetivas, como por ejemplo es más terco, es más testarudo, es más habilidoso, es más interesante, cosas así, cosas que no se pueden tocar. Ya como evaluación, después de que ustedes terminen esta parte, que es súper sencillo, ustedes van a entrar a la página kahoot.it o pueden descargar la aplicación en su teléfono y vas a poner, digamos, el código que tengo acá, que es 07484338, y van a empezar a hacer un pequeño quiz. Tiene cuatro preguntas donde vamos a utilizar verdadero o falso para ver si ustedes entendieron realmente lo que es este tema tan sencillo de los comparativos y los superlativos. Entonces, en este caso, yo voy a hacer esa parte de la evaluación. Entonces, entran a Kahoot, está este Kahoot que dice .it, y vamos a tomar el código que dice 07484338. Entonces lo vamos a poner acá. Le vamos a dar a ingresar y vamos a poner nuestro nombre. En este caso, yo voy a poner, aquí ya me reconoce porque yo ya empecé. Vamos a suponer que no me ha reconocido. Voy a escribir otra vez Johan Díaz. Le doy en listo, vamos, y ya el jueguito empieza. Son 4 preguntitas. Vamos a ver qué tal ustedes están en esto de comparativos. Entonces la primera pregunta dice, ¿Is the left house smaller than the right house? Y nos muestra esta imagen. Entonces ustedes tienen que contestar si es verdadero o falso. Entonces prácticamente la casa de la izquierda es más pequeña que la de la derecha. ¿Es verdadero o falso? ¿Sí? Recuerden que ahí estamos utilizando los adjetivos. Y en este caso los adjetivos llevan la terminación ER.
Entonces ahí les soplé ya la primera. ¿Sí? Entonces ese va a ser como la idea de esta evaluación. Y la idea es que ustedes pongan su nombre real para que salga pues el puntaje que tienen. Ya como conclusiones, los temas de los comparativos y los superlativos son algo complejos, pero en este caso a mí me gusta enseñarlos de manera sencilla, algo que se pueda masticar y se pueda entender y que se pueda utilizar. Primero, lo que tenemos que hacer como a manera de conclusión es empezar a practicar. Todos los días estamos nosotros comparando cosas, comparando precios, comparando las personas, comparando sentimientos, comparando anécdotas para nuestra propia vida. Entonces, eso lo podemos utilizar a favor para aprender las cosas. Y una segunda conclusión es que nosotros tenemos que aprender de la manera más sencilla, no tan enfocados digamos, en la tecnología, porque hay cosas que, digamos, a grosso modo se pueden entender y no es tan necesario ser dependiente de un computador. De pronto algún estudiante estará pensando, profe, pero es que yo no tengo internet, profe, pero es que yo no tengo un computador en mi casa. Es simplemente bajar la parte teórica, entender esta parte teórica de qué es un comparativo. Por eso dejé los dos ejemplos atrás, los de comparativo y superlativo, y ya con eso nosotros podemos despegar. Entonces, en el caso de los comparativos y superlativos, esto es un tema muy fácil que se puede practicar todos los días. Y como pueden ver en una explicación tan sencilla, ustedes van a tener prácticamente unas bases sólidas para poder ejercer, digamos, su carrera en el inglés y poder entender este tema tan importante. Ya como bibliografía y como despedida, me queda uno cambiar esta tilde porque esta tilde no es la de nosotros. Ahora sí. Me queda comentar, yo saqué estos temas de como tal de páginas más interesantes que son como la IA.com y lo que es Cambridge, que son páginas que se esfuerzan como tal en brindarnos herramientas para inglés. De aquí saqué la bibliografía, espero que les haya gustado este tema de los comparativos y superlativos y ya como último les dejo una frase que dice por ahí que nosotros cada pasito que damos por más minúsculo que sea nos mueve el inicio y que tarde o temprano nosotros vamos a llegar al final, pero la idea es seguir avanzando. Entonces estudiantes, muchísimas gracias por su paciencia y por su tiempo y espero que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.